Diabetes mellitus, un tema importantísimo para el examen de residencia. Yo diría que el más importante de endocrino o uno de los más importantes a estudiar para el examen de residencias. Este tema no se queda en los exámenes, no se queda. Bien, cuando hablamos de diabetes mellitus, hablamos de que es un conjunto, es un grupo de trastornos metabólicos que tienen o que comparten un fenotipo común, la hiperglucemia. Es decir, la diabetes no es una enfermedad, es un grupo de trastornos metabólicos que comparten un fenotipo en sí, la hiperglucemia, ¿no? Esto yo creo que salió en una pregunta de examen de residencia. Si ustedes me confirman, esta definición de la diabetes, creo que salió en un examen de residencias. Es un grupo de trastornos metabólicos frecuentes que comparten el fenotipo de la hiperglucemia, ¿verdad? Es la definición más clásica de la diabetes. No es una enfermedad en sí, es un conjunto, es un grupo, ¿no? De trastornos metabólicos. Dentro de los factores que contribuyen a la hiperglucemia en un paciente diabético puede ser la deficiencia de la secreción de insulina, como ocurre en la diabetes tipo 1, la disminución de la utilización de glucosa, el aumento de la producción de la glucosa, ¿verdad? Estos son factores que pueden promover a la hiperglucemia en los pacientes con diabetes. La disminución de la utilización se debe, por ejemplo, a una resistencia del tejido a la insulina, por ende no utiliza glucosa, ¿no? Por ende hay una disminución de la utilización de glucosa, por ende hay más glucosa disponible para el aumento de la misma. En Estados Unidos, la diabetes ocupa la primera causa de nefropatía en etapa terminal. Esto suelen ponerlo también en exámenes de residencias. También es la primera causa de amputaciones no traumáticas de extremidades inferiores y es la principal causa de ceguera en adultos, la diabetes. ¿Sí? Ocupa la primera causa en nefropatía en etapa terminal, en amputaciones no traumáticas de extremidades inferiores y de ceguera en adultos. Solamente en Estados Unidos y aquí por igual. También predispone a enfermedades cardiovasculares, infarto agudo de miocardio, eventos vasculocerebrales, aneurisma de aorta. Muchas enfermedades predisponen, una de ellas la diabetes, es una de las que más predispone a trastorno cardiovascular. Y recuerden que la principal causa de muerte en los pacientes diabéticos son los trastornos cardiovasculares. Bien, miren aquí, fíjense, la insulina. Antes de hablar un poquito de diabetes, hablamos un poquito de la fisiología y cómo se compone, ¿no? La insulina es un péptido de 51 aminoácidos, 51. Tiene una cadena A y una cadena B, unidas por enlaces disulfuro. Además de esas dos cadenas, tiene un enlace C, tiene otro componente C, una otra cadena C. Esto es lo que se conoce como péptido C, que es cosecretado con la insulina, ¿no? Y muchos, aunque en la práctica clínica ya no se utiliza, ya que algunos pacientes con diabetes tipo 1 tienen cierta reserva de péptido C, pero se utilizaba mucho antes para definir el diagnóstico de diabetes o tipo 1 o tipo 2, donde en la tipo 1, como hay una disminución de la secreción de insulina, no hay insulina, habrá disminución del péptido C o no habrá péptido C. Mientras que en la diabetes tipo 2, como hay producción de insulina, obviamente habrá producción de péptido C. Antes se utilizaba mucho para definir uno y otro tipo de diabetes. En la actualidad no se utiliza, ya que se sabe que hay pacientes con diabetes tipo 1 que tienen cierta reserva de péptido C. Bien, en las células pancreáticas. Recuerden, la insulina es un péptido de 51 aminoácidos, compuesta por dos cadenas de aminoácidos. Perdón, compuesta por dos cadenas, una B y una C. Una A y una B. La A tiene aproximadamente 21 aminoácidos, mientras que la B tiene 30. El péptido C es otro componente de la insulina, pero se separa antes de ser secretada, pero es co-secretado también con la insulina. Lo que pasa es que se separa y luego la secreta, cuando se rompen los gránulos de secreción, se libera también el péptido C, ¿no? El péptido C antes se utilizaba para clasificar la diabetes en tipo 1, tipo 2, donde en la tipo 1 no hay secreción de insulina, por ende no hay secreción de péptido C, porque es un componente de la insulina, ¿no? En la 2 habrá, obviamente, péptido C. Antes se utilizaba, pero ahora no se utiliza, no lo utilizan mucho, ya que hay reservas en pacientes diabéticos tipo 1, hay reservas de péptido C. Pero por si acaso,
El péptido C es muy útil para el diagnóstico, por ejemplo, de hipoglucemia, si es inducida o no. Si la hipoglucemia es inducida, habrá disminución del péptido C. Si la hipoglucemia si es secundaria a la secreción endógena, entonces habrá aumento del péptido C. Es muy útil para definir el tipo de hipoglucemia. Si es exógena, aquellos pacientes que se la inducen, habrá disminución de péptido C. Y si es endógena, por ejemplo, un insulinoma, habrá aumento de péptido C. Es muy útil para definir el tipo de hipoglucemia, si era exógena o era endógena, el péptido C. Ahora, con relación a las células de los islotes pancreáticos, recuerden que la célula encargada de la secreción de insulina es la célula beta, ¿no? En la célula beta, en su membrana, habrá un transportador dependiente de glucosa. Este transportador es el llamado GLUT2. El GLUT2 está presente principalmente en la célula beta pancreática, recordar eso. Es una especie de sensor, muy parecido al receptor sensor del calcio en las paratiroides. Cuando llega glucosa al GLUT2, la mete a la célula beta. Una vez dentro, pasa por el ciclo de Krebs, ¿no? Al final, a través de la enzima glucoquinasa, primero, la glucoquinasa convierte la glucosa en glucosa 6-fosfato. Y aquí entra todo esto el ciclo de Krebs, ¿no? Luego, al final, ¿qué culmina formándose? ATP. Este ATP que se produjo por esta glucólisis, este ATP que se produjo dentro de la célula beta, estimula unos canales conocidos como, que están presentes en la célula beta por igual. Estos canales se llaman canales de potasio dependientes de ATP. Bien, al estimularse la producción de ATP, cierra los canales. Cuando se estimulan estos canales por la producción de ATP, por la llegada de glucosa, cierra los canales, se despolariza la célula, estos canales dependientes de potasio, ATP dependiente, se cierran, se despolariza la célula, aumenta la cantidad de proteína quinasa C, entra calcio, permite la apertura de los canales de calcio. Al entrar calcio a la célula beta, produce ruptura al final por la fosfatidinoxitol y lo demás, produce ruptura de las vesículas donde se contiene la insulina y se liberan a la circulación. Así es que se produce la liberación de insulina. ¿Ah? Exacto. Así es que se produce la liberación de insulina, estimulada por la glucosa, ¿no? En las células beta. Una enfermedad, un tipo de diabetes llamada diabetes del adulto de aparición en el joven, llamada MODI, ¿verdad? Un tipo de diabetes, la MODI, la tipo 2, se debe a las alteraciones de la glucoquinasa. Por ende, el paciente no puede sensar de forma adecuada los niveles de glucosa. Sin embargo, en la célula beta pancreática hay otro tipo de canal, otro tipo de receptor. Ese es el receptor SUR para las sulfanilureas. Parte del tratamiento de la diabetes es conocer esto, porque las sulfanilureas se llaman secretagogos, pertenecen al grupo de los secretagogos. Al estimular el receptor SUR, permiten entonces la despolarización de la célula beta y por ende la liberación de insulina. Las sulfanilureas. Los pacientes con MODI 2, este tipo de diabetes, la MODI, por lo general responden a la sulfanilurea, por lo general. Bien, por lo general. Recordad, glucosa, formación de ATP. Cierra el canal de potasio ATP dependiente. Al cerrar el canal de potasio ATP dependiente, permite la despolarización de la célula, la apertura de los canales de calcio y por ende síntesis de fosfatidinoxitol, proteína quinasa C, ruptura de estas vesículas donde se almacena la insulina, la proinsulina, la proinsulina. La insulina ya madura es liberada a la circulación y por ende a ejercer sus efectos para tratar de disminuir la glucosa que está siendo sensada por el GLUT2, ¿no? Es una especie de contrarregulación. Bien, esto ocurre en las células beta pancreáticas. Célula beta de los islotes del páncreas endocrino, ¿no? Muy importante tomar en cuenta. Bien, la insulina, recordad, es una molécula de 51 aminoácidos, es un péptido. Está compuesto por dos cadenas unidas por enlaces disulfuro. Una cadena A que tiene 21 aminoácidos y una cadena B que contiene 30 aminoácidos. ¿Por qué es importante conocer esto? Porque la modificación de ciertos aminoácidos, el cambio, la sustitución,
de ciertos aminoácidos en cada una de estas posiciones puede generar, o de ahí es que se generan las insulinas. Por ejemplo, voy a poner un ejemplo. La insulina Lispro, que es una insulina de acción ultra rápida, se generó al modificar lo siguiente. En la posición 28 de la cadena beta de la insulina, fue sustituido la lisina por la posición 29 donde se encontraba la prolina. Es decir, la prolina que está en la posición 29 y la lisina en la 28 fueron cambiadas. Una cambió para el otro lado, de la 29 a la 28 y otra de la 28 a la 29. La cambiaron, ¿no? Lisina por prolina, una sustitución. Esto formó la insulina Lispro. Lispro viene de ese nombre, lis de lisina, pro de prolina. Al modificar esta estructura de la cadena beta de la insulina, se generó una molécula de acción más rápida y fue la insulina Lispro. Por eso es importante conocer la estructura de la insulina, porque por ingeniería genética, ingeniería, ¿verdad? Farmacológica, entonces se logra modificar la insulina y de ahí vienen los tipos de insulina que vamos a ver más adelante, más en parte del tratamiento, ¿no? La insulina tiene 21 aminoácidos, una cadena A de 21 y una cadena B de 30 aminoácidos. Y hay moléculas que van unidas a un péptido, a una cadena C, ¿no? Que es parte de la insulina, se cosecreta con la insulina, es el péptido C. Y muchos utilizan el péptido C para medir la síntesis de insulina, para medir la cantidad de insulina. Sin embargo, hay pacientes tipo 1 que reservan péptido C y pueden dar falsos negativos, falsos positivos. Bien, clasificación. Todos recordamos que la diabetes tiene varios grupos, varios tipos de clasificación. Una muy famosa es según la ADA, ¿no? La diabetes tipo 1, que se debe principalmente, el mecanismo principal de esta, fisiopatológico, es la destrucción de las células beta, ¿no? Que provoca un déficit absoluto de insulina. Este tipo de diabetes, la tipo 1, como pueden ver en pantalla, puede ser dividida en dos subtipos. Tipo 1A, que es de origen autoinmunitario, que comprende más del 90% de los casos de diabetes tipo 1, y el tipo 1B, que es de forma idiopática, comprende solamente un 5 a 10% de los casos de diabetes tipo 1. Es más frecuente en África y en ciertas regiones de Asia, la diabetes tipo 1B idiopática. En ambas predomina un cuadro fisiopatológico, la destrucción de las células beta. Ambas. Una es mediada por el mecanismo autoinmunitario y la otra no se conoce el mecanismo por el cual se destruyen las células beta, ¿no? La tipo 2, que es la más frecuente de todos los tipos de diabetes, se debe principalmente a una resistencia de los tejidos a la insulina, ¿verdad? Es lo principal que se origina en la diabetes. Lo principal en la diabetes tipo 2, ¿no? Una resistencia de los tejidos a la insulina, a la acción de la insulina. Ahora, también hay otras causas, como por ejemplo un aumento de la producción de insulina hepática o por ejemplo, un aumento o una calidad baja, ¿no? de la secreción de insulina o una calidad mala de la propia insulina. Hay muchas causas, pero el defecto que predomina en la diabetes tipo 2 es una resistencia de los tejidos a la acción de la insulina. Es lo que predomina, el defecto principal en la diabetes tipo 2. Ahora, otra parte de la clasificación de la diabetes está, por ejemplo, otro tipo de diabetes. Aquí se engloban un conjunto de alteraciones, ya sean genéticas o no, que pueden desarrollar diabetes. Por ejemplo, están las MODIs. Son diabetes monogénicas. Recordad, la diabetes tipo 1 y la tipo 2 son poligénicas. Las MODI son conocidas como diabetes monogénicas. MODI viene de la abreviación en inglés, diabetes del adulto de inicio en la juventud. MODI, ¿no? Hay varios tipos de MODI. Actualmente se conocen 13 tipos de MODI, pero por lo general los libros siempre mencionan 7. 7 tipos de MODI por general mencionan los libros, por lo general. La tipo 1, que se debe al factor de transcripción del patocito tipo 4 alfa. La tipo 2, que es la más frecuente, la mayoría de los pacientes tienen la tipo 2, que se debe a alteraciones del gen de la glucoquinasa, esta enzima importante para la señalización de glucosa en las células beta, ¿no? Como un sensor.
La tipo 3 se debe a mutaciones de factor de transcripción del hepatocito tipo 1 alfa. La tipo 2 se debe a alteraciones del gen promotor de la insulina. La tipo 4. La tipo 5, alteraciones del factor de transcripción del hepatocito 1 beta. La tipo 6, al NeuroD1, un gen importante para la secreción de insulina en las células beta. La tipo 7 está asociada a ADN mitocondrial. Algo muy importante de la diabetes mitocondrial es que la mayoría de los pacientes están asociados con sordera. Los pacientes tienen sordera principalmente. No es una MODI, la diabetes mitocondrial, ¿eh? Es un tipo de diabetes asociada a una enfermedad mitocondrial. Bien, la más frecuente de las MODI es la tipo 3. La tipo 3. La tipo 5 tiene una particularidad y es que este factor de transcripción del hepatocito 1B también es importante para el desarrollo renal y estos pacientes y pancreático. Estos pacientes pueden tener agenesia pancreática o quistes renales, los que tienen la MODI tipo 5. Lo que deben llevarse de aquí es que la más frecuente de las MODI es la tipo 2, la que ocupa la mayoría de los casos. Bien, la MODI tipo 2 es la más frecuente. La más frecuente. MODI tipo 2. Es la más frecuente de todas. Bien. Tenemos también pacientes que tienen mutaciones de los GLUT, GLUT3, GLUT4, GLUT2. Hay defectos genéticos con relación a la acción de la insulina, el depresionismo, el síndrome de Raxon-Mendenhall, síndrome de lipodistrofia. Hay alteraciones del páncreas exócrino. Un tiempo, a la diabetes que se originaba por ejemplo, por cirugías del páncreas, por tumores pancreáticos, se le llamó diabetes tipo 3. Se le llamó así inclusive, diabetes tipo 3, a la diabetes que se desarrolla como una alteración del propio páncreas, ¿no? Hay ciertas endocrinopatías que pueden desarrollar diabetes. Por ejemplo, toda de endocrinopatía donde haya un exceso de hormonas contrarreguladoras como hormona de crecimiento en la acromegalia, como ACTH o cortisol en el síndrome de Cushing, como catecolaminas en el feocromocitoma, provocará diabetes. Toda elevación de hormonas contrarreguladoras de la insulina al final puede culminar en diabetes. Y estos pacientes tienen un riesgo aumentado de desarrollar diabetes. Bien, ciertos tumores como el glucagonoma, también el somatostatinoma, también se han asociado a diabetes. Hay diabetes inducida por fármacos. En psiquiatría hay dos fármacos muy comunes que desarrollan diabetes. Muy comunes. Entre estos fármacos que desarrollan diabetes de los antipsicóticos está la clozapina y la olanzapina. Clozapina y olanzapina son antipsicóticos y son los que más están asociados a diabetes en psiquiatría. Hay otros como el diazocido, antagonista adrenérgico beta, las tiazidas, inhibidores de la calcineurina, el interferón, el uso de ácido nicotínico, la pentamidina que se utiliza para el tratamiento de la toxoplasmosis, por ejemplo. Hay ciertas infecciones que están involucradas en el desarrollo de diabetes, como la infección por rubeola congénita, el citomegalovirus y virus Coxsackie. Miren, esos tres virus son los que más están implicados en el desarrollo de diabetes y principalmente diabetes tipo 1. La rubeola, el citomegalovirus y el virus Coxsackie. Esos tres son los que más están implicados en el desarrollo de diabetes tipo 1, principalmente. En la infancia, ¿no? Tipo 1. El uso de anticonceptivos orales, por igual, muy bien, también están asociados a diabetes. Muy bien. Hay otros trastornos raros que están asociados a diabetes, como el síndrome de Wolfram, síndrome de Down, Klinefelter, síndrome de Turner, ataxia de Flendish, Corea de Huntington, síndrome de Lawrence-Moonville, distrofia miotónica, porfiria, síndrome de Prader-Willi, muchos trastornos genéticos cromosómicos están asociados también a la aparición de diabetes en una etapa temprana, ¿no? Los tres virus principales, virus Coxsackie, citomegalovirus y virus de rubeola, son los principales que están asociados a la patogenia de la diabetes tipo 1. ¿Por qué? Porque por ese mecanismo inflamatorio inmunitario se puede desarrollar diabetes. Por ejemplo, una molécula que está involucrada en la destrucción de las células beta pancreáticas son los interferones. ¿Y dónde se producen los interferones? Es ante microorganismos virales. Entonces, se ha asociado la diabetes a estos virus. Rubeola, citomegalovirus y virus Coxsackie, principalmente ellos. Bien.
Bien, miren las MODI. Aquí tenemos siempre mencionan 7, pero en realidad son 13. Pero bueno, 6. MODI tipo 1, mutación de factor de transcripción del hepatocito tipo 4 alfa. Estos pacientes es menos frecuente que la tipo 2. Estos pacientes tienen deficiencia en la estimulación de la secreción de insulina, tienen complicaciones microvasculares e hiperglucemia, es una de las más graves, para así decirlo. La tipo 2 es la más frecuente, las alteraciones del gen de la glucoquinasa, bajo peso al nacer, disminución de la capacidad de detectar los niveles de glucosa, no suele haber complicaciones y los pacientes pueden responder al tratamiento con sulfanilurea. Ellos responden por lo general. La MODI tipo 3, mutaciones de factor de transcripción del hepatocito 1 alfa, provoca también daño progresivo de las células beta pancreáticas. Suele darse hiperglucemia, no suele aparecer obesidad. Bien, aquí dice 30-50% de los casos, la MODI 2 es la más frecuente. Bien, la MODI 2 ocupa más del 70% de los casos de MODI. La MODIS 4 se debe a mutaciones del factor promotor de la insulina. Ocupa solamente un 30% de los casos. También, al igual que la MODIS tipo 5, afecta el desarrollo del páncreas. Y la tipo 5, que se debe a mutaciones del factor de transcripción del hepatocito 1 beta, se asocia con defectos pancreáticos, agenesia pancreática, agenesia gonadal, quistes renales y deficiencia de la insulina. La MODIS tipo 5. La tipo 6, al NeuroD1, origina diabetes de forma grave. Los pacientes por general son obesos. La hiperinsulinemia en ayuno está presente. Puede haber acantosis nígrica. Es una forma también grave de diabetes tipo MODI. Ahora, hay criterios para pensar que un paciente tiene una MODI. Hay criterios, porque la MODI frecuentemente es confundida con la diabetes tipo 1. Sin embargo, como son costosos, los estudios para realizar genes, ¿no? Aquí no se hacen, se manda afuera. Como son costosos, por general no los realizamos y iniciamos tratamiento con insulina en ese paciente joven, ¿no? Que inició con diabetes. Pero aquí vemos todas las monedas. Actualmente son 13. Bien, los libros solamente llegan hasta 7, pero actualmente son 13. 13 tipos de MODI. La más frecuente de todas es la tipo 2, la más frecuente. Asociada a agenesia pancreática, gonadal y quistes renales, la tipo 5. Bien, asociada también con alteraciones pancreáticas, la tipo 4. Por ejemplo, miren algunas diferencias con relación a la MODI y a la tipo 1 y a la tipo 2. En la tipo 1, el paciente no es insulino dependiente. Perdón, en la tipo 1, el paciente es insulino dependiente, ¿verdad? En la tipo 2, sí no es insulino dependiente, igual que en la MODI. No necesita insulina en una etapa. Ahora, el término diabetes, insulino dependiente, no insulino dependiente, está descartado, está en desuso, porque se sabe que los pacientes con diabetes tipo 2 en alguna etapa de su vida terminan necesitando la dosis de insulina, terminan necesitando la hormona, ¿no? Por eso el término diabetes insulino dependiente se retiró ya, no está obsoleto. Bien, miren, para recordar las MODI, por lo general no necesitan insulina. Es autosómica dominante. ¿Qué quiere decir esto? Autosómica dominante. Se presenta en varias generaciones. Se presenta por lo general antes de los 25 años de edad. Y es muy importante, varios familiares con diabetes antes de los 25 años de edad, pensar en MODI. Número 2, muy importante, otra parte importante, no es autoinmune. Los pacientes no presentan otros tipos de autoinmunidad. Por lo general se asocia a obesidad. Bien, hay péptido C. Recuerden que antes se utilizaba para definir el tipo de diabetes, hoy en día no se utiliza. Los lípidos por lo general son normales. El paciente, si no se trata, obviamente se alteran, pero por lo general esos son los criterios principales para pensar en MODI. Autosómica dominante. Por lo general no necesitan insulina. Debutan antes de los 25 años de edad y se presentan y carecen, perdón, de autoinmunidad. No tienen anticuerpos estos pacientes. Carecen de autoinmunidad. Más adelante voy a estar mostrando cuáles son los anticuerpos que se realizan para la diabetes tipo 1. Sin embargo, en la práctica clínica tampoco se realizan, ya que son costosos y una vez se inicia el tratamiento.
Por lo general, los pacientes debutan ya necesitando insulina. También les voy a enseñar cuando un paciente tipo 2 requiere de insulina, ¿no? Bien, aquí tenemos una clasificación un poquito rápida con relación a las diabetes. Diabetes tipo 1 se divide en 1A, 1B. Tipo 2, hay un tipo de diabetes que ya está en desuso también este término, era la LADA, diabetes latente, diabetes autoinmunitaria latente del adulto. Ahora mismo se considera que es una diabetes tipo 1, porque eran aquellos pacientes que no presentaban diabetes en una etapa de su vida, sí presentaban anticuerpos para la diabetes, pero no presentaban diabetes. Al final culminaban teniendo diabetes. Es decir, es una diabetes latente, autoinmune, pero actualmente se considera como una diabetes tipo 1. Actualmente se considera como una diabetes tipo 1. Antes se llamaba LADA, diabetes autoinmunitaria latente del adulto. Era el paciente que tenía anticuerpos positivos, tenía autoinmunidad, pero no desarrollaba diabetes. Después de un tiempo terminaba desarrollando diabetes. De ahí su nombre, LADA. La MODI, ya hablemos un poquito de ella, de la MODI, ¿no? Era la diabetes del adulto, le llaman diabetes del adulto porque se inmunan a tipo 2. Por lo general no necesitan insulina, son obesos, se inmunan a diabetes tipo 2. Por eso es su nombre, del adulto, ¿no? Diabetes del adulto de inicio en la juventud. Diabetes secundaria, que era todo tipo de diabetes que se asociaba a cualquier trastorno ajeno a la alteración pancreática. Y la diabetes estacional, que estaré mencionando un poquito de ella, que es aquella que se desarrolla principalmente en el último trimestre o entre las 24 a 28 semanas de gestación. Bien, la diabetes